esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la serialización, específicamente en cómo grabar eh, datos de una lista enlazada en un archivo. Como introducción podemos decir que la serialización de un objeto consiste en obtener una secuencia de bytes que represente el estado de dicho objeto. Pueden utilizarse de varias maneras a través de la red, pero en este caso a nosotros nos interesa que la información sea guardada para uso en un fichero para uso posterior. También debemos tener en cuenta que los objetos serializables son solamente para convertirlos en secuencia de bytes. Se utiliza la interfaz java.io.serializable y solamente son para marcar aquellas clases cuya instancia pueden ser convertidas en secuencias de bytes. En este video vamos a partir del supuesto que la persona que está viendo este video tutorial sabe construir una lista enlazada a través de clases implementadas. En este proyecto se cuenta con una clase tipo persona, una clase tipo empleado y una lista enlazada que graba la información de los empleados. Como primer paso y utilizando la teoría vista al inicio, cada una de las clases se le deberá implementar la serialización. Esto es importante hacerlo ya que si no se hace en cada clase, la información no podrá ser grabada en un archivo. Esto lo hacemos incluso en la clase de la lista. También lo vamos a hacer también en la clase node. También aquí se hace. El siguiente paso es ir a una clase principal y comenzar a crear. En este caso queremos crear empleados y los queremos insertar en una lista enlazada. Es por eso que creamos estos dos empleados y después creamos el objeto para la lista y comenzamos a agregar. Insertamos el primer empleado, insertamos el segundo empleado y utilizamos previamente un método que está creado en la clase lista empleado para visualizar que efectivamente estos dos empleados se han generado o se han insertado correctamente a la lista. La siguiente parte es comenzar a grabar la información en un archivo. Primero que nada necesitamos conocer qué es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la opción Output Stream, File Output Stream, que dice que lo que va a hacer es escribir la información en un archivo. Enseguida, creamos el objeto Output Stream, colocamos el nombre del objeto y enseguida le vamos a dar el nombre del archivo que queremos grabar. En este caso yo lo puedo llamar empleados.txt. Lo que sigue es crear, por ejemplo, un object output stream. Lo que va a hacer el output stream es que va a escribir datos de manera primitiva en Java que nos van a permitir posteriormente leerlos. Entonces regresamos output stream y le vamos a poner salida y le vamos a colocar new object output stream y le vamos a decir qué es lo que queremos grabar.
En este caso, queremos grabar lo que se está tratando de escribir en el archivo empleados. Si nos damos cuenta, en esta parte de aquí dice que utilicemos las excepciones. Ustedes pueden utilizar varias cosas, un try catch, por ejemplo. En este caso pueden utilizar un try catch y colocar la información dentro. O podemos simplemente venir aquí al main y colocar throw exception. Colocamos throw exception para no colocar específicamente las excepciones de cada uno de estas clases que estamos utilizando. Como siguiente paso, necesitamos escribir la información en un archivo. Entonces utilizamos la opción salida.write object y lo que queremos escribir en el archivo es la lista. Una vez que tengamos esto, vamos a utilizar la función flush. Bueno, el método flush, que lo que va a hacer es, a veces queda información en las clases y lo que va a hacer es sacar la información y grabarla completamente en el archivo. Antes de ejecutar el programa, esta parte es la carpeta raíz y una vez ejecutado el programa, vamos a ver cómo se va a generar aquí automáticamente el archivo que nosotros propusimos. Vamos a ejecutar. Ahí está la corrida y aquí podemos ver el archivo empleados. Este archivo, como es serializado, se graba en binario. Realmente esta información está en formato hexadecimal. Si se modifica esta información, se va a perder lo que está previamente grabado y no va a ser posible grabarlo. Así es de que se recomienda no hacer ninguna modificación al respecto. Bien, hemos grabado la información en un archivo. Es decir, la información ha sido serializada y ha sido almacenada en un archivo utilizando el file output_stream y object output_stream. Ahora lo que sigue es leer la información. Voy a comentar este código para que no afecte, pensando en la situación que queremos leer el archivo creado. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que quien se va a encargar de poder leer la información en el archivo o de deserializarla es la clase ObjectInputStream, que nos dice que deserializará la información que está serializada utilizando el ObjectOutputStream. Vamos a aplicar la información y vamos a colocar ObjectInputStream. Colocamos un nombre, leer, por ejemplo. Vamos a decir new object input stream y lo que tenemos que hacer aquí es darle lectura al archivo que creamos previamente. Entonces el archivo new file input stream se llama empleado.txt. Bien, pues de crear el input stream para poder deserializar, debemos de regresarle a la lista la información que está en el archivo. Para eso necesitamos un objeto lista empleado lista, y debemos de regresarle la forma. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es el casteo. Lo que pasa que en el archivo que se grabó previamente se grabó en forma de un objeto. Cuando casteas en Java algo significa que lo vas a transformar a un objeto específico. Y lo que queremos hacer solamente es leerlo. Entonces leer.read object. Lo que vamos a hacer es leer el objeto. Con esta simple instrucción lo que estás haciendo es que vas a leer todo el archivo y se lo vas a asignar a lista. Entonces lista va a poder ser capaz de poder utilizar
el método de visualizar para poder leer el archivo que está almacenado, lo que tiene almacenado el archivo. Si leemos, ¿qué nos dice? Perdón, empleado no es empleado, vamos a ver. Es empleados, empleados. Ok, lo vamos a corregir. Leemos y aquí está exactamente la información que se grabó previamente en el archivo. Ya que hemos visto cómo es que la información se graba en el archivo, probablemente querrás grabar información posteriormente en el archivo. Para poder hacerlo, lo primero que hay que hacer es leer el archivo, asignarle la información que está almacenada en la lista y comenzar a repetir el procedimiento. Es decir, vamos a crear otro empleado, por ejemplo, vamos a crear a Agustín, es un nuevo empleado, darle Agustín Martínez, vamos a decirle que tiene 35 años de edad, perdón, 35 años de edad, vamos a decirle que es de sexo masculino. También vamos a decirle que el departamento que trabaja va a ser cajero, por ejemplo. Vamos a decirle que el salario diario son 110 pesos con 30 centavos. Vamos a decirle que su número de empleado o su clave de empleado es Agustín001. Y vamos a decir que tiene 2 años de antigüedad. Entonces, ya tenemos este nuevo objeto creado y lo que vamos a hacer es escribirlo en el archivo. Aquí, perdón, se me olvidaba decir que leer, debemos de cerrar el archivo. Muy importante cerrar el archivo después de leerlo. Bien, siguiente paso es volver a asignar los datos para escribir. File output string, vamos a decirle salida out para new file output string y le vamos a decir en qué archivo se va a grabar la información, en este caso empleado. Vamos a utilizar la clase object output string salida para decir object output string y vamos a grabar información. Una vez que tenemos estas dos instrucciones listas, pues lo único que tenemos que hacer es que la lista a la lista se debe insertar Agustín, o sea, actualizar la lista. Lo podemos poner aquí abajo si gusta, para no perder el sentido. Insertamos la nueva información a la lista, se actualiza y enseguida lo que vamos a hacer es grabar. Salida.write, lo que vamos a hacer es grabar el objeto writeObject y lo que vamos a meter ahí a grabar es la lista misma. Salida.flush. Con esto es suficiente para que la información se grabe. Tal vez aquí grabamos, no se visualiza nada, pero la siguiente vez que ejecutemos el programa para leer el archivo, nada más es para leer el archivo. Inclusive esta parte la voy a comentar. Vamos a visualizar el archivo. Podemos observar que efectivamente no se ha grabado. A ver, vamos a ver qué hice mal. Leer la información previa. Pues no está leyendo. Volví a cometer el mismo error. Es en empleados, perdón.
empleados, empleados. Entonces, es en empleados. Damos la información y la próxima vez que volvamos a ejecutar el archivo, sin insertar nada, podemos visualizar cómo Agustín fue creado y fue anexado a la lista exitosamente.